de premio Nobel, el que ganó el de literatura es el escritor húngaro László Krasznahorkai. Y bueno, pues la verdad yo le voy a decir, yo no lo conocía. Y en cuanto supe, dije, le tengo que hablar a Adán Ramírez Serret para que venga a platicarnos de quién es este escritor, por qué se merece el Premio Nobel de Literatura. Adán, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo, muy buenas noches. Pues es un autor... Estoy en falta, ¿verdad? Por no saber quién es László Pues es un autor Krasznahorkai. de culto, digamos. Es un autor para quien le guste esta literatura escrita en Hungría. Sí. Y tenemos un privilegio particular con este autor. Es un autor importante en el mundo, László Krasznahorkai. Sí. Y eso que sea difícil es muy interesante ponerlo sobre la mesa, porque en Europa hay pocas lenguas indoeuropeas. Y el húngaro se llama una lengua urálica o ugrofinesas. Por ahí está también el finés, el estonio. Es decir, su forma en que está no es germana, no es eslava, por supuesto, no es una lengua romance. Así que esta literatura normalmente nos es lejana. ¿Por qué László Krasznahorkai, además de su talento, nos es cercana al castellano? Porque hay un traductor, un filólogo brillantísimo llamado Adán Kovács. Él es de ascendencia chilena y desde hace mucho vive en España, que traduce del húngaro. Lo van a recordar, lo vas a recordar porque él tradujo aquel premio Nobel del 2004, me parece que es Imre Kertész. Claro, él también lo traducía. Y entonces este autor, László Krasznahorkai, cuando uno estaba viendo las quinielas en la noche, donde aparecía también Cristina Rivera Garza y otros autores, él estaba como entre los más importantes. Y creo que la pregunta de por qué es importante, Leo, la responde mucho Imre Kertész. Imre Kertész, que es un autor de un gran virtuosismo, de una gran profundidad. Él estuvo en Auschwitz y en otro campo de concentración terrible. Tiene una fuerza de supervivencia con el lenguaje, pero a la vez el lenguaje es dolor. La diferencia de László Krasznahorkai es que está en esta Hungría de la segunda parte del siglo XX, y en libros como Melancolía de la Resistencia, Leo, logra cosas que a mí me parecen un milagro. ¿Cómo puede ser que en este mundo húngaro lleno de frío, donde las cosas económicas están muy mal, tenga tal talento en personajes que terminas por amar a los personajes y descubrir la felicidad, el sentido del humor y ciertos momentos hermosos en la vida? Entonces, ese es el escritor László Krasznahorkai. Y otra cualidad que tiene, Leo, que es importantísima, creo que a grandes rasgos podemos decir que hay dos tipos de escritores. Uno que con cada libro tiene una diferente búsqueda, como por ejemplo Mario Vargas Llosa, que pueda escribir sobre esto o lo otro, o a veces puede ser autores como, no sé, Pérez Reverte, que puede escribir sobre muchas cosas. Y hay autores que cada uno de sus libros es una obra. Entonces, László Krasznahorkai, cuando tú te adentras en sus libros, hay dos opciones, o entras o no. Lo extraño es que a pesar de ser tan introspectivo, poco a poco vas agarrándole el ritmo. Son frases largas, a veces de 3 páginas, pero vas entrando en él, y lo que es, te digo, bellísimo, es que no terminas deshecho. No es este libro de Imre Kertész, Kadish por el hijo no nacido, que empieza con un no, y son 160 páginas desbordantes de talento literario, pero que al final dices, híjole, siento que alguien de mi familia está en el hospital. En cambio, cuando lees a László Krasznahorkai, hay una vuelta de tuerca. Ahorita que dijiste este tema, me recordó a la obra de Milán Kundera. Muy bien, por este tema, digamos, de la posguerra en estos países ocupados por la Unión Soviética, ¿no? De alguna manera, una sensación de colonización, en fin, no sé si por ahí va el asunto. Totalmente, es totalmente un Milán Kundera más introspectivo, pero yo creo que se abreva completamente de esa literatura que podemos llamar de la bohemia, de la República Checa, ¿no? Que está Franz Kafka, aunque escribía en alemán, Bujarmil, que también escribía en checo, y esta literatura que a veces Milán Kundera... El viejo imperio austrohúngaro. Claro, ¿no? Es que de ahí viene esto. De ahí viene. Esa historia de Hungría durante el siglo XX, que pasó de ser el gran imperio austrohúngaro con Buda y Pest, y además Viena como las capitales cosmopolitas de ese imperio. Precioso, y con una actividad cultural ni se brutal, diga, una actividad cultural brutal, desde la Edad Media, por cierto, Hungría. Correcto. Y entonces yo creo que abreva mucho. De hecho, yo leía a László Krasznahorkai y decía, ¿a quién me suena? Y sonaba mucho el cierto expresionismo alemán. Y ahí me encanta que hayas dicho Milán Kundera, porque él es un gran lector de Kafka, ¿no? Entonces, creo que esta literatura
que tiene algo de sarcástico, algo de satírico, algo de absurdo a veces, ¿no? Por ejemplo, La melancolía de la resistencia comienza con una mujer de la tercera edad que un hombre, ella se le desabotona un tanto el vestido y este hombre viene borracho enfrente de ella en el tren y él piensa que ella se le está insinuando y él ya no sabe qué hacer. Ella ya no sabe qué hacer para que él no piense eso, decidirse al sanitario. Dice, chin, él va a pensar más esto. Sí. Y claro, el señor le va a tocar y de donde este panorama oscuro, en medio del frío y todo, ella logra evadir a este hombre llena de miedo, pero llega a su casa, se quita las chanclas, se quita las botas, se pone chanclas y se pone a ver la tele y empieza a descubrir el mundo, empieza a disfrutar de la vida. Entonces, además, tiene estas cualidades. Tremendo título, padrísimo. Tremendo título. ¿No? Melancolía de la resistencia. Es precioso. Es precioso, sí, yo creo que tiene muchísimo de modernidad. Sí. Dijo la Academia Sueca que por su obra fascinante, que en medio de un terror apocalíptico reafirma el poder del arte. Y me parece que este tipo de artistas son particularmente imprescindibles. ¿Por qué? Porque tienen esta capacidad de ya sucedió Auschwitz, ya sucedió la Unión Soviética, ya tuvimos una guerra civil en Hungría, toda la etapa de pobreza antes de pertenecer a la Unión Europea y de repente descubrir a este hombre además que es una especie de ermitaño, una especie de exiliado. Él nació, por cierto, en Gyula en 1954 y él vive en las montañas. Ahí se la pasa viviendo, un hombre además con un gran sentido del humor. Él se llama Laszlo Krasznahorkai y a veces bromea que le dicen Laszlo Kalashnikov. Dicen, no es Kalashnikov, es Krasznahorkai. Pero... Kalashnikov son los famosos cuernos de chivo. Los famosos cuernos de chivo. Entonces, sí, yo creo que es un autor que hace mucha falta, sí. Cuando lo anunciaron, yo me metí a ver y vi con mucho, pues me gustó mucho que su editor sea Acantilado, porque yo soy fan de esa editorial, que por cierto tiene la obra completa de Zweig, que ya sabes que a mí me vuelve loco. Hablando de justamente, es toda esa tradición, exacto. Sí, de esa literatura centroeuropea, yo diría. Claro, ¿no? Esta editorial está fundada por Jaume Valcórova, y yo conocí a Dan Kovacic por una traductora mexicana que se llama Selman Sira, y ella traduce del griego y del ruso y la publican en Acantilado. Jaume Valcórova tiene esto que no todas las editoriales tienen, que te dicen, mira quién traduce los libros como si fueran un autor. Claro. Adam Kovacic, incluso he leído, que dice que cuando traduce del húngaro termina con migrañas terribles de lo brutal que es esto. Claro, se celebra porque yo una vez entrevisté a la viuda de Jaume Valcórova y ella me decía que lo que está buscando Acantilado no son libros del momento. Ella me decía, no estamos pensando, por ejemplo, si fuera un jamón que se coma ahorita. Dice, si fuera un jamón, queremos un jamón que todavía se pueda comer en 60, en 100 años. Y me parece que su literatura es esa. Estas primeras traducciones están hechas a principios del 2000. Es decir, con un... No, qué bueno, qué fortuna tenerlo ya en español, en Acantilado, con esta traducción. ¿Empezarías con Melancolía? Melancolía de la Resistencia. ¿Empezarías o dime con cuál empiezo? Hay uno que me ha conquistado particularmente y creo que en México nos puede tocar, que se llama Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río, que es un personaje que va a descubrir Japón. Es decir, alguien que no conoce para nada Japón. Creo que en México tenemos esa sensación de tenemos esa tradición de muchísima literatura japonesa, pero es interesante cómo, a pesar de esta falta de códigos, se va descubriendo a sí mismo la cultura japonesa y es un libro breve, es un libro que se deja leer muchísimo. Pues salgo a comprarlo de inmediato, desde luego, porque además preciosas las ediciones. Preciosas, hermosísimas. Es la verdad, me encanta, gracias a los amigos de Acantilado, son españoles, ¿no? Son de Barcelona, de hecho, tenían otra editorial solo en catalán, que se llama Cuadernos de Crema, no sé cómo se diga en catalán, que tenían esas dos editoriales. Gracias, Adán. Gracias a ti, Leo. Gracias, Adán Ramírez Serret, por estas recomendaciones, y hay que entrarle a Laszlo Krasznahorkai. Gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.